Saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Muy buenos días, qué gusto, qué alegría, qué bendición de Dios poder estar interconectados ustedes y nosotros en este momento en vivo, en tiempo real. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra. Les saludamos y les bendecimos en este inicio de semana. Hoy 21 de septiembre del año 2020 para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias damos al Señor porque Él ha sido bueno, porque Dios es grande, porque para siempre es su misericordia. Bienvenidos a nuestra escuela. Recuerde que la escuela de todos los días lunes, miércoles y viernes en horario de 9 a 10 de la mañana. Si usted se está conectando por primera vez a la escuela de discipulado y desea ponerse al corriente, desea ponerse al día, desea de alguna manera conectarse con todas las lecciones anteriores que hemos compartido, simplemente tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube va a encontrar todo el material, va a encontrar todos los temas, va a encontrar todas las secuencias, va a encontrar todo lo que tiene que ver con la escuela de discipulado de reino. Así que le saludamos, le bendecimos, le damos la bienvenida. Suscríbase gratuitamente al canal de YouTube. Al finalizar está el link, está la dirección, está el sitio a través del cual usted puede suscribirse en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos entonces inmediatamente a continuar con nuestra escuela de discipulado del reino. Estamos hablando con respecto al tema llegarás a tu destino profético. Si usted es un discípulo, si usted es una discípula del Señor, si usted es un líder, es un ministro, alguien que está en el ejercicio del ministerio, alguien que está desarrollando, llevando a cabo de Dios una encomienda del Señor. Si usted es una persona que está en este momento al frente de alguna iglesia, al frente de una célula, al frente de un grupo familiar, al frente de alguna congregación en cualquier parte del mundo, le felicito y doy gracias al Señor por estar conectado en este momento. El apóstol Pablo, en nuestra lección de hoy, lección número 4 de esta serie, Llegarás a tu destino profético, le está escribiendo a Timoteo, su amado hijo en la fe. Pablo le escribe como padre, como apóstol, como tutor, como mentor. Timoteo, para el momento en que el apóstol Pablo escribe esta primera carta de Timoteo, está en la ciudad de Éfeso, está al frente de la iglesia que popularmente se ha denominado como la iglesia a los Efesios. Y la orden de Timoteo, la orden de Pablo a Timoteo, la encomienda, el mandato que el apóstol Pablo, la sugerencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, se encuentra en Primera de Timoteo, en el capítulo número 1, verso 18 y verso 19. La Reina Valera 60 lo dice textualmente de la siguiente manera. Vamos a leerlo juntamente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, de la cual, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En el versículo número 20 del capítulo número 1 de la primera carta leemos lo siguiente: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Timoteo está enfrentando situaciones difíciles, Timoteo está enfrentando situaciones bastante complicadas en su vida personal, en su vida ministerial, en su liderazgo, en una iglesia donde hay una gran oposición, una gran resistencia y hay grandes conflictos que este joven está sufriendo, está experimentando una
gran confrontación interna dentro de la iglesia. Muchos de los líderes, muchos de los ministros, muchos de los ancianos que estaban dentro del equipo ministerial, de alguna forma o de alguna manera menosprecian el ministerio de Timoteo por su juventud. Timoteo está experimentando problemas de salud, lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, capítulo número 5. La iglesia está siendo invadida, está siendo contaminada con falsas doctrinas, así que hay toda una serie de situaciones muy difíciles, muy complicadas, y Timoteo en algún punto, en algún momento de su vida, en algún momento de su llamado, en algún momento de su ministerio, Timoteo está a punto de abandonar, está a punto de claudicar, está a punto de renunciar a lo que el Señor le ha encomendado hacer, debido a que no ve los frutos, no ve los resultados, no ve la cosecha, no ve la retribución a tanto esfuerzo, a tanto sacrificio. Muchas personas hoy en día en el mundo entero están sufriendo las mismas crisis que Timoteo experimentó en el primer siglo de la era cristiana. Muchos líderes, muchos ministros, muchos pastores, muchos compañeros de ministerio están viviendo situaciones depresivas, situaciones de estrés, situaciones de angustia. Muchos discípulos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enclaustramiento, en este tiempo de aislamiento, han perdido empleos, han perdido dinero, han perdido negocios, empresas se han cerrado. Se ha producido una debacle económica y financiera, muchos han quedado en bancarrota, muchos lamentablemente han sido cesanteados de sus lugares de trabajo. Así que en medio de toda esta situación, verdaderamente mucha gente no encuentra qué hacer, mucha gente está confundida, mucha gente está perpleja, mucha gente está en una especie de incertidumbre o callejón sin salida. Es el momento cuando el enemigo va a tratar de bombardear tu mente, bombardear tu corazón, bombardear tus sentimientos y tus emociones. Las crisis provocan cierto nivel de fragilidad, convierten en personas susceptibles. Las crisis vienen de alguna manera a provocar una afectación en nuestra mente y en la manera como vemos las cosas. La crisis puede, con el paso del tiempo, ir creando, ir provocando una fractura, una fricción dentro de la fe. Hay personas que después de casi un año de encierro por causa de las medidas, por causa de las normas de bioseguridad, encerrados en casa sin poder moverse, sin tener la libertad que antes tenían, muchas personas y ministerios están en un estado de crisis, en un estado de opresión y de carga emocional y espiritual. ¿Qué debemos hacer frente a estas situaciones? La respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. La respuesta está escrita desde hace 21 siglos atrás, porque como dijo el sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que hoy estamos viviendo ya ocurrió, ya sucedió de una manera o en circunstancias muy parecidas, pero con actores diferentes y en una época de tiempo totalmente distinta. Todo esto ya fue vivido, todo esto ya sucedió, todo esto de alguna manera otros lo han vivido, y como dice Pablo en Romanos 15:4, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió hoy en día. Timoteo está en una situación donde quiere abandonar, donde quiere soltar el compromiso, quiere de alguna manera abandonar la visión, abandonar el llamado, abandonar la asignación divina. Las crisis provocan en las personas un espíritu de alejamiento, de distanciamiento de lo que Dios les llamó a hacer. Es muy natural pensar que si usted está en un ministerio, si usted está al frente de una obra, al frente de un llamado, al frente de una visión, y con el paso de los años no ve resultados, no ve frutos, no ve una cosecha positiva, pues usted en algún momento va a comenzar a pensar, va a comenzar a poner en duda, va a comenzar a
caer en una crisis con respecto al llamado, a la visión y al ministerio. Pablo desde la cárcel se entera de la situación que Timoteo está enfrentando. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo escribe la primera carta de Pablo a Timoteo y le dice: Timoteo, hay un encargo, hay un mandamiento en este momento de crisis, en este momento de dificultad, en este momento de necesidad, en este momento de apremio, en este momento donde las puertas se están cerrando, donde los cielos están como de bronce. Hay un encargo, hay un mandamiento, y el mandamiento es este. Primera de Timoteo, capítulo número 1 y verso número 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso. En tiempos de crisis no se puede abandonar. En tiempos de crisis no se puede desertar. En tiempos de dificultades no podemos abandonar lo que Dios nos ordenó hacer. Si usted es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, es un discípulo, es una discípula, es un salmista, si usted es un adorador, si usted es un hombre de altar, una mujer de altar, puede ser que en este momento, debido a esta situación global, puede ser que usted esté experimentando un momento de dificultad, un momento de abandono. Puede ser que usted se pregunte una y otra vez: ¿dónde está Dios en medio de todo este asunto? Voy a abandonar, voy a desertar, voy a renunciar, no puedo seguir con esto, la carga es insoportable. Oiga la voz del Espíritu Santo, oiga la voz del Señor. El Señor le dice: quédate en el lugar donde estás, no abandones, no desertes, no sueltes el compromiso, no abandones la visión, no abandones, no renuncies a lo que Dios te llamó a hacer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un gran saludo para nuestra hermana Luis Carguzmán, saludos al profeta Kevin Agames, saludos a nuestro hermano Orlando Vallejo. Les saludamos y les bendecimos en esta hora de la mañana. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino. Estamos hablando del tema llegarás a tu destino profético, y esta es la lección número 4 de una serie de estudios que hemos compartido con respecto a esta maravillosa verdad y a este tema precioso que el Señor nos ha entregado como herramienta para poderle orientar, poderle ayudar y poderle mostrar que hay un destino profético. Cuando hablamos de un destino profético, estamos hablando de aquello que Dios ha trazado para su vida. Estamos hablando de una palabra específica del cielo. Estamos hablando de un propósito eterno. Estamos diciendo que el que te llamó te va a respaldar, te va a bendecir, te va a prosperar. Quien te llamó a la visión te va a dar la provisión. Quien te llamó va a respaldar la palabra que te ha dado. Quien te llamó abrirá las puertas. El apóstol Pablo, escribiendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 3, el apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Viene crecimiento mientras usted se mantenga haciendo la parte que le corresponde hacer. Note por favor esta perfecta ecuación matemática. Yo sembré, número 1, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Pero no hay crecimiento si no hay quien siembre. No hay crecimiento si no hay quien riegue. Lo que significa que para que haya crecimiento tiene que haber de parte del hombre de Dios, tiene que haber de parte de la mujer de Dios, tiene que haber una disposición, tiene que haber una voluntad, tiene que haber una acción, tiene que existir un esfuerzo, tiene que existir un nivel de participación. Si Dios no necesitara de los hombres, si Dios no necesitara de los ministros, si el Señor no necesitara de usted, pues entonces no le llamaría. En lugar de llamarte a ti, o en lugar de llamarlo a usted, el Señor colocaría un ángel, el Señor colocaría un querubín, colocaría un arcángel, colocaría un serafín de la inmensa compañía de criaturas angelicales que sirven a Dios fielmente, eternamente y para siempre. Así que debemos entender que quien nos llama, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de las necesidades, la oposición y la persecución, va a estar con nosotros. El Señor será fiel aunque nosotros permanezcamos infieles. Un destino profético significa que lo que hoy estás enfrentando es parte de una preparación, es parte de un proceso, es parte de una maduración espiritual, es parte
de la enseñanza, de la pedagogía de Dios para fortalecer tu carácter. No puedes bajo ninguna circunstancia buscar excusas para abandonar lo que Dios te llamó a hacer. El Espíritu Santo me está mostrando que en este momento está hablando a tu vida y que está trayendo respuestas a las preguntas, a las inquietudes y a las oraciones que has hecho al Señor durante este tiempo. Elías el profeta cayó en este tipo de trampa, cayó en este tipo de situación, cayó en este tipo de seducción. Solo yo he quedado, dijo el profeta, y el ángel, el Señor, le habló y le dijo: tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Esta crisis está poniendo en evidencia, esta crisis está poniendo de manifiesto a los verdaderos discípulos, a los verdaderos hombres de Dios, a los que no doblan sus rodillas delante de Baal. Esta crisis está poniendo en evidencia a los que han creído de corazón, a los que han tomado en serio el llamado de Dios, a los comprometidos con el Señor 100% en una escala del 1 al. La pregunta es: si tuvieses que evaluar tu propia vida, si tuvieses que evaluar tu ministerio, si tuvieses que evaluar tu compromiso, si tuvieses que evaluar tu llamado, en una escala del 1 al 10, ¿dónde te colocarías dentro del compromiso, del llamado y de la visión que el Señor te ha entregado? Un mandamiento, le dice Pablo a Timoteo: lo único que necesitas en los tiempos de crisis es no moverte si el Señor no te dirige. No tomes decisiones apresuradas, no hagas planes apresurados, no sentimientos, la mente, la razón, la necesidad se conviertan en un disparador para que tú hagas las cosas. El hombre y la mujer de Dios, los hombres y las mujeres de altar, los hombres y las mujeres llamadas por el Señor tienen que aprender a desarrollar un nivel de sensibilidad, un nivel de oído espiritual, un nivel y una capacidad para poder percibir y entender en qué dirección deben moverse en tiempos de crisis. En el tiempo del desierto, la orden de Dios fue: avancen, entren a la tierra prometida. Todo desierto tiene un fin, todo desierto tiene un término. Todo desierto tiene una temporada, tiene un tiempo, tiene un momento, tiene una vigencia, pero luego ese tiempo de desierto, luego ese tiempo de prueba, ese tiempo de entrenamiento, ese tiempo de formación y de proceso va a terminar, y a continuación lo que viene se llama la tierra prometida, el valle de Escol, el valle de las uvas dulces, el valle de las uvas agradables, el valle de la provisión, el valle del sustento, el valle de la retribución y el valle de la cosecha. El salmista David decía: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. No tema bajo ninguna circunstancia por lo que hoy usted está viviendo. ¿Por qué debemos permanecer fieles en nuestro lugar de asignación? ¿Por qué debemos permanecer fieles en la casa apostólica y profética donde Dios nos ha plantado? ¿Por qué debemos permanecer en fidelidad bajo el manto, la tutela, la cobertura y la paternidad espiritual que el Señor nos ha dado? ¿Por qué debemos permanecer fieles en el hogar que Dios nos ha entregado? ¿Por qué debemos permanecer en fidelidad en la ciudad, en la nación y en el país donde Dios nos ha plantado? Porque usted nunca va a estar en el lugar donde quiere estar. Usted va a estar en el lugar donde Dios lo necesita. Dios necesitaba al profeta Elías en el Monte Carmelo para ratificar, para confirmar que Dios es Dios por encima de todas las cosas. Por eso se dio esta situación de confrontación en el Monte Carmelo con los falsos profetas de Baal y los falsos profetas de Acera. Pero luego de esa gran manifestación sobrenatural, luego de esa gran manifestación extraordinaria del gran poder de Dios y de la manera como Dios confirmó su palabra, cómo Dios confirmó su presencia y cómo Dios confirmó lo que le había dicho el profeta Elías, Dios sacó a Elías y lo llevó hasta la casa de una viuda. Así que para Dios
lo más importante no es que tú estés en el lugar donde quieres estar, no es que tú te encuentres en el lugar donde te sientas más cómodo. Lo más importante para Dios no es tu fama, no es tu riqueza, que escribas muchos libros, que tengas un ministerio muy cotizado y que te sobren las actividades, te sobren las agendas y te sobren las invitaciones. Lo más importante para el reino, lo más importante en el llamado, lo más importante en el ministerio es que tú estés en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo la asignación correcta que el Señor te ha encomendado. Saludos, bendiciones a todas las personas que están en este momento en sintonía de nuestra escuela de discipulado de reino. Así que el destino profético que Dios ha trazado para ti se va a cumplir. El destino profético está acompañado por una palabra profética. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, en el capítulo número 1, en el versículo 18, te encargo, Timoteo, que te quedes en Éfeso conforme de acuerdo a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿Por qué Timoteo estaba en Éfeso? Porque cuando Pablo iba rumbo a Macedonia por dirección del Espíritu Santo, determinó dejar a Timoteo en Éfeso al frente de la iglesia, quizás sabiendo el apóstol Pablo, o quizás no sabiéndolo totalmente, las circunstancias y las situaciones que Timoteo iba a tener que enfrentar. Quizás Pablo no conocía totalmente todo el panorama profético que Timoteo iba a tener que vivir, pero Dios lo sabía. Fue Dios quien determinó, fue el Señor quien determinó, fue el Espíritu Santo conforme a las palabras proféticas, conforme al dicho profético, conforme al decreto profético, conforme a lo que ya con anterioridad y antelación Dios había hablado, quien determinó que Timoteo estuviese en Éfeso. La palabra profética significa que Dios te va a entregar una llave, Dios te va a entregar un código, Dios te va a entregar una llave maestra para abrir las puertas en esos tiempos de necesidad. La palabra profética significa que Dios te va a adelantar en el tiempo. Significa que con esa palabra profética podrás caminar, podrás enfrentar gigantes, podrás enfrentar ejércitos numerosos y más fuertes que tú. Caminar bajo una palabra profética, caminar bajo un destino profético, significa que ya Dios trazó toda la ruta, ya Dios trazó todo el camino, ya Dios trazó todos los detalles minuciosamente de lo que vas a tener que enfrentar o vivir en esos momentos de dificultad, en esos momentos de opresión, en esos momentos de necesidad. Lo que tú necesitas no son recursos de otro país, no son divisas en dólares, en pesos, en euros, provenientes de alguna otra ciudad o de alguna otra nación. Lo que tú necesitas en el momento de mayor dificultad es recordar la palabra profética, conectarte con la palabra profética, enlazarte con la palabra profética, engranar tu vida con la palabra profética. Dios me dijo, Dios habló, el Señor me reveló, el Espíritu Santo me mostró, la palabra del Señor dice, la Escritura lo dice, el Señor lo promete, el Señor lo ratifica, el Señor lo confirma. Si Dios me dio una palabra y me envió a hacer una obra, a cumplir con una asignación, a llevar adelante un proyecto, a caminar bajo una visión ministerial, bajo una visión espiritual, entonces quien me llamó me va a respaldar, quien me llamó me va a bendecir, quien me llamó me va a engrandecer, a ensanchar, y Dios donde quiera que yo me encuentre va a respaldar lo que Él me envió a hacer. Pablo el apóstol delante del rey decía: yo no fui rebelde a la visión celestial. Por eso debemos, como discípulos, debemos como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tener muy clara la palabra profética que el Señor nos ha entregado. Tener muy clara la palabra profética que Dios ha hablado. Quien prometió sanarte de toda enfermedad. Si hoy estás enfermo, te va a sanar, te va a liberar, te va a restaurar y va a vivificar tu cuerpo en el nombre de Jesús. Quien prometió librarte del COVID-19
COVID-19, quien prometió librarte de esta pandemia diabólica, de esta sentencia y de este decreto de muerte, te va a librar, porque la palabra del Señor dice que ninguna plaga tocará tu morada, que caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no van a llegar. Quien prometió sustentarte en el momento de la necesidad, en el momento en que tú obedeciste el llamado, en el momento en que obedeciste a la voz del Espíritu, en el momento en que decidiste tomar el ministerio y el manto que el Padre colocó sobre ti, Él suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas personas me preguntan: pastor, ¿cómo discernir, cómo saber que realmente Dios me ha llamado al ministerio? ¿Cómo comprender que realmente el Señor me ha hecho un llamado al ministerio? Muy simple, muy sencillo: respaldo de parte de Dios, fruto de parte de Dios, cosecha de parte de Dios, ese espíritu de gozo, de contentamiento, de satisfacción, de saber que estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Lo importante no son los números, lo importante no es el crecimiento de una iglesia, lo importante no es la fama, la fortuna, lo importante no es los logros que podamos obtener en el ministerio. Todo eso es consecuencia, resultados naturales de una sola cosa: hacer la voluntad del Señor, obedecer a Dios y entender dónde es que Dios me necesita, dónde Dios me necesita. Por eso Saulo de Tarso, camino a Damasco, cuando tuvo aquella tremenda experiencia sobrenatural con el Señor y el propio Señor Jesucristo se le presentó en un resplandor más fuerte, más grande, más sublime que el mismo sol, Saulo de Tarso le dijo: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Pregúntale al Espíritu Santo en este momento: ¿qué quieres que haga? Ya estoy aquí, estoy en el lugar de mi asignación. Ahora, ¿qué quieres que haga? ¿De qué forma, Señor, quieres que te sirva? ¿En qué soy necesario? ¿A quién puedo bendecir de la misma manera en que tú me has bendecido a mí? Nunca pierdas en medio de la crisis la capacidad de servir. Nunca pierdas en medio de la crisis la capacidad de obedecer. Nunca pierdas en medio de la crisis la capacidad de la fidelidad, porque lo que va a determinar tu grandeza, tu éxito, tu promoción y tu ascenso no es cuánto sabes de la Biblia, sino cuánto de lo que sabes de la Biblia estás practicando y estás colocando como principio de vida para ti. Pablo le dice a Timoteo: si decides moverte de Éfeso, si decides salir de tu destino profético, si decides olvidar las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, si te desconectas de lo que Dios te ha dicho, si te desconectas de la visión, del llamado, del ministerio, si te desconectas de la perfecta voluntad de Dios, Timoteo, recuerda lo que ocurrió con Himeneo y Alejandro. ¿Quiénes eran Himeneo y Alejandro y por qué Pablo hace mención especial de estos dos hombres? Y me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo 19. Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, y dentro de los que naufragaron en cuanto a la fe, en cuanto a esos algunos que menciona el apóstol Pablo, Pablo hace mención especial de Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro eran líderes de la iglesia en Éfeso. Himeneo y Alejandro eran jóvenes prospectos con un gran futuro y con una gran proyección dentro del ministerio. Himeneo y Alejandro eran personas a quienes Timoteo probablemente conocía, a quienes Timoteo probablemente conoció o con los que tuvo algún nivel de interacción, algún nivel de comunión o algún nivel de amistad. Pablo coloca a estos dos hombres como un ejemplo y utiliza un verbo en el idioma griego que es el verbo naufragar. Y Pablo coloca a Himeneo y Alejandro como una muestra, como un ejemplo, como un espejo. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo en términos muy venezolanos es lo siguiente: quiero, Timoteo,
que mires en un espejo lo que ha ocurrido con Himeneo y Alejandro. Ellos naufragaron en cuanto a la fe porque nunca se quedaron en el lugar donde el Padre los colocó. Por desobedecer, por ser rebeldes, por no conectarse con la palabra profética, por no caminar bajo principios de obediencia, por no caminar bajo principios de sujeción, por no caminar bajo principios de sumisión espiritual y por no estar bajo cobertura, bajo paternidad, por no reconocer el manto de autoridad espiritual, por no escuchar instrucciones, por no seguir consejos, por no oír orientaciones divinas y olvidarse de lo que Dios originalmente les encomendó a hacer, ellos naufragaron. ¿Qué significa naufragar? Cuando todo barco está colocado en un muelle y debe zarpar, debe emprender el rumbo, todo capitán de barco recibe lo que se conoce como una carta, como un mapa, como una ruta de navegación. Dentro de esa carta de navegación o dentro de esa ruta de navegación, el capitán recibe las instrucciones de hacia dónde debe dirigirse, cuál es la ruta que debe seguir, cuáles son los puertos por donde debe pasar, la velocidad a la que debe dirigir el barco y toda una serie de detalles técnicos. La persona que elabora la ruta de navegación sabe perfectamente, en base a cálculos, cuándo un barco sale de puerto y cuándo debe llegar al puerto o al destino final. Naufragar significa que un barco salió de un puerto. Naufragar significa el capitán de ese barco recibe una ruta de navegación, pero en el camino se extravía, en el camino pierde la ruta, en el camino se sale del mapa, en el camino se sale de la ruta trazada, de tal manera que el barco se extravía, el barco se pierde, el barco no llega a su destino final, el barco no arriba al puerto de llegada que fue asignado y que previamente, con anticipación y con antelación, le fue asignado o le fue encomendado. Mira, tú vas a llegar a tal lugar para tal fecha, el viaje va a durar tantos días, tantos meses, vas a navegar a tantos nudos de velocidad, vas a encontrar una situación de esta manera, probablemente se presente algún tipo de tempestad, pero lo importante es que llegues a destino seguro. Estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, naufragaron. Salieron de un puerto establecido, salieron de una cobertura, salieron encomendados por el Señor, salieron con una palabra de parte del Espíritu Santo, salieron con una dirección profética, salieron con una asignación divina, fueron llamados, no eran personas improvisadas, no eran personas simplemente que se dejaban llevar por las emociones. Es muy probable que Himeneo y Alejandro tenían tremendos ministerios, eran hombres, eran personas, eran jóvenes con un llamado, con un respaldo, con una unción, con un manto. Eran personas que realmente estaban haciendo algo significativo en el reino de Dios, pero hubo un punto, hubo una situación en la vida, se presentó un punto de quiebre, se presentó un punto de inflexión donde estos hombres, por razones que no conocemos perfectamente a la luz de la Escritura, naufragaron. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ¿quieres tú también naufragar? ¿Quieres tú también, Timoteo, abortar el propósito? ¿Quieres tú, Timoteo, abortar el ministerio, las experiencias vividas, el terreno ganado? ¿Quieres tú, Timoteo, poner en riesgo tu vida, poner en riesgo tu propia familia, poner en riesgo tu hogar? Porque cuando hay un naufragio, usted tiene que entender claramente que no solamente el capitán del barco va a sufrir las consecuencias, van a sufrir las consecuencias los pasajeros, va a sufrir las consecuencias la tripulación. En un naufragio se puede perder la embarcación, se puede perder la carga, se pueden perder vidas, se pueden perder personas que nada tienen que ver con el naufragio, quizás por un error de cálculo, quizás por
por un error humano o quizás por falta de experticia, de experiencia o de conocimiento del capital y de la tripulación que llevan ese barco al puerto de destino. Naufragar es lo más peligroso en la vida de un ministro. Naufragar es lo más peligroso en la vida de un discípulo. Naufragar es lo más peligroso en la vida de un líder. Naufragar es lo más peligroso en la vida de un hombre y de una mujer de Dios. Lo peor que nos pudiera ocurrir en la vida es naufragar dentro del propósito, naufragar en el llamado, naufragar en la visión, naufragar en nuestra vida cristiana y naufragar después de haber vivido tantas experiencias, después de haber avanzado, después de haber aprendido, después de haber enfrentado tantos enemigos, haber ganado tantas batallas, haber visto la gloria de Dios, haber sido ungidos para bendecir la vida de otros. Lo peor que nos pudiera ocurrir es que termináramos naufragando, perdiendo el rumbo, perdiendo el norte, saliéndonos de la ruta de navegación que el Espíritu Santo nos ha entregado y nos ha encomendado. Nunca permita que su vida naufrague. Nunca permita que su llamado naufrague. Nunca permita que la visión naufrague. Porque si usted naufraga, los que están con usted, los que están bajo su tutela, los discípulos que le siguen, las personas a las cuales usted tiene acceso, ese círculo inmediato de personas donde usted tiene un nivel de autoridad o de influencia, cuando lo vean naufragando a usted, es muy probable de que ellos naufraguen también. Dios puede darte tremendas palabras proféticas. Dios puede hablarte de cosas maravillosas y extraordinarias. Dios puede prometerte un gran ministerio. El Señor puede prometerte cosas maravillosas, naciones enteras. Dios puede prometerte millones. Dios puede prometerte éxito, que escribirás libros que romperán récord de ventas, que Dios te llevará a televisoras cristianas reconocidas a nivel del mundo, que estarás delante de multitudes y que predicarás y ministrarás a reyes, gobernantes, empresarios, presidentes y grandes líderes mundiales. El hecho de que Dios te diga eso no significa que tú no estés obligado y comprometido en caminar en plena obediencia y en plena comunión al Espíritu Santo. Hay una doctrina que se ha venido percolando y que se ha venido metiendo dentro de la iglesia hoy en día, que es la doctrina de que no importa lo que hagas, no importa cómo vivas y no importa el pecado que cometas, lo que Dios determinó para ti, eso se va a cumplir. Esta doctrina de salvo siempre salvo, esta doctrina de la predestinación, esta doctrina de calvinismo extremo es peligrosa y nociva porque está generando un nivel de confusión, un nivel de tentaciones en muchos ministerios que dicen, al igual que decía Sansón, no importa el pecado que yo cometa, Dios siempre va a estar conmigo, el Señor siempre me va a respaldar, el Señor está obligado por naturaleza en cumplir todo lo que ha escrito, todo lo que ha determinado y todo lo que ha salido de su boca. Tenga mucho cuidado. Pablo dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Mucho cuidado con el espíritu de Sansón. Sansón tomó con mucha frialdad. Sansón tomó con mucha ligereza. Sansón tomó con mucha frivolidad el ministerio, el llamado. Tomó la unción con motivos equivocados. Tomó el ministerio solo para su propio provecho. Tomó el ministerio simplemente para sus propios beneficios. Tomó el ministerio para su propia promoción. Tomó el ministerio para crear una plataforma donde él fuese reconocido como juez de Israel debido a la unción y debido a la gran fuerza que el Señor le había entregado. Si usted
decide naufragar, junto con usted naufragarán las personas que están a su lado. Si usted decide mantener el rumbo, decide tener un oído afinado, decide tener un corazón noble, decide tener un espíritu fiel y caminar en santidad, en obediencia, haciendo exactamente lo que Dios le llamó a hacer, usted nunca naufragará y los que están con usted llegarán a puerto seguro, serán bendecidos y serán tremendamente edificados en el nombre de Jesús de Nazaret. A lo largo de toda la Biblia, ya para finalizar, muchos hombres y muchas mujeres de Dios que comenzaron muy bien, terminaron muy mal, naufragaron en cuanto a la fe. Adán, Eva, el rey Saúl, Esaú, Judas Iscariote, el propio apóstol Pedro, Sansón, Judas Iscariote, Caín y tantos hombres y tantas mujeres que lamentablemente no tuvieron tiempo para oír instrucciones, no tuvieron tiempo para escuchar la voz de Dios, no tuvieron tiempo para recapacitar, reevaluar, para hacer una auditoría espiritual interna de sus corazones. Así que lo más saludable y lo único que podemos hacer ya para finalizar la clase del día de hoy es lo siguiente: nunca abandone lo que Dios le llamó a hacer. Siga adelante, recupere sus fuerzas. Señor, vaya a la presencia de Dios, aparte un tiempo para orar, para ayunar, para estar en intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Recupere su vida, deje el lastre del pasado, olvide el dolor, las heridas, la oposición, la persecución. No se enfoque en los enemigos de la obra de Dios y en los enemigos del ministerio. No naufrague en el nombre de Jesús de Nazaret. Los problemas serán inevitables en la vida, las dificultades serán inevitables en el ministerio, las circunstancias difíciles serán inevitables en el ministerio. Nadie podrá evitar los procesos propios, los procesos que se van a generar en el ministerio. El hecho de que usted tenga un ministerio, el hecho de que Dios le ha llamado, el hecho de que el Señor lo ha ungido, el hecho de que el Espíritu Santo lo use con milagros, señales, prodigios, maravillas para bendecir la vida de otros, no significa que usted y yo vamos a quedar exentos de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones y las tribulaciones, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, el Señor ha trazado un destino profético para su vida. Es un destino confiable, es un destino seguro, es un destino de bendición. Haga caso a la voz de Dios. Obedezca lo que el Señor le está encomendando hacer, aunque no le gusta, aunque no le agrade, aunque el ambiente en el cual usted se está moviendo es un ambiente difícil, con gente complicada, con gente inconversa. Quizás tus compañeros de trabajo, quizás el país donde estás, la nación donde estás, no te ha recibido, no te ha abierto las puertas, no te han acogido con amor, no reconocen tu manto, no te respetan, no te valoran. La iglesia donde estás, tú eres un extranjero, eres un extraño, eres simplemente un elemento excluyente y te preguntas: Dios mío, si yo simplemente he venido a servir, he venido a bendecir, no he venido a competir con nadie, no he venido a quitarle puestos a nadie, no he venido, Señor, a ocupar, no he venido a usurpar nada. No importa que seas malentendido o malentendida, este es el consejo de Dios para ti. Sé fiel en lo que Dios te llamó a hacer, aunque nadie te aplauda, aunque nadie te recompense, aunque nadie te reconozca, aunque nadie haga público tus logros, aunque nadie mencione tu sacrificio. Sé fiel en el lugar donde el Señor te ha colocado. Fidelidad, capacidad de ser instruido, capacidad de ser corregido, la capacidad de recibir consejo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si haces esto, como le dijo Pablo a Timoteo, tu vida, tu ministerio, tu casa, tus finanzas, tu familia va a ser poderosamente bendecida.
Pablo le dijo a Timoteo, un solo mandamiento, una sola encomienda te hago. No olvides la palabra profética que el Señor te ha dado y quédate en el lugar donde estás hasta que yo te indique lo contrario. Recuerda lo que Dios ha dicho acerca de ti. Recuerda las promesas del Señor. Recuerda lo que ha salido de la boca de Dios. Recuerda lo que Dios ha prometido, porque lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Saludos y bendiciones para nuestra hermana Yoleida Briceño y para toda su familia Full Sintonía. Si quieres conocer más de la Escuela de Discipulado de Reino, suscríbete a nuestro canal de YouTube totalmente gratis. Al final aparece el link para que te puedas conectar y te puedas suscribir. Allí vas a encontrar mucho material de enseñanza, formación, entrenamiento, conferencias, talleres, con material de congresos que van a edificar tu vida, van a edificar tu fe y van a ayudarte a entender y a comprender el propósito de Dios para ti y para el ministerio que el Señor te ha entregado. Feliz día, les bendigo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 9 de la mañana por este mismo canal y a través de este mismo recurso. Paz de Dios para tu vida, que el Señor te siga bendiciendo rica y poderosamente. Amén y amén.